días. Seguimos estudiando entonces nuestra línea de tiempo. Hoy ya vamos en la clase 27, hemos avanzado un montón. Estamos desde marzo estudiando, ya estudiamos los puros miércoles, entonces ya llevamos 27 miércoles estudiando y continuamos con este primer libro de Samuel. Vamos a tener nuestra cuarta clase ya del libro de Samuel. Y si bien la verdad es que hoy vamos a avanzar, entre comillas, muy poco, vamos a ver un tema muy importante, vamos a conocer un poco más a profundidad la relación y la vida de Jonathan y David. Ya algunos tienen como ahí eh, su manera de ver las escrituras, otros los malinterpretan, pero hoy quiero que podamos ir despejando algunas dudas basados en la palabra, ¿ya? Les puse acá abajo, entre comillas, debajo de mi nombre, Tucci, ya que las hermanas que nos conocen y que estudian con nosotros saben de que a mí me dicen Tucci ya desde pequeña, pero quienes ven nuestros videos a través de esta plataforma de YouTube no tienen idea que a mí me dicen así. ¿Y por qué hoy lo aclaro? Porque Mirla, que es la otra profesora de Mujeres en Acción, ella siempre dice, Tucci dijo tal cosa en su clase, Tucci terminó en tal parte, etcétera, etcétera. Entonces siempre ella nombra a la Tucci. Entonces para quienes no sepan, soy yo, la misma. Jocelyn Torres y la Tucci la misma, ya para que ustedes sepan. Mirla el otro día nos dejó hasta la clase 17. Hasta el capítulo 17, ¿cierto? Y yo aquí les hice, entre comillas, un resumen, porque no es tan resumen, ya, pero es un resumen de estos dos capítulos, del capítulo 16 y 17 del libro de Samuel, ya, donde Mila nos comentó que, bueno, David era un pastor oveja, era el menor de 8 hermanos, incluso ella, creo que fuera de la grabación, comentó de que en una parte de los Salmos dice David que él fue concebido en pecado. Por lo tanto, algunos estudiosos creen que David no era como hijo del matrimonio, sino que era hijo de una relación fuera del matrimonio. Por eso que el papá, cuando presentó a sus 7 hijos, lo presentó como una familia perfecta, como aquí están mis hijos todos puntuales y todo, pero no llevó a David, no presentó a David porque era un hijo fuera como de la relación principal que tenía el padre entonces de David. ¿Ya? Para todo el mundo, David era el candidato menos probable para el trono, entonces no lo consideraron en su momento, ¿cierto? Pero David nos sorprende mucho más adelante, ya en el capítulo 17, con la muerte entonces de este gigante Goliat. Mila nos comentaba que medía 3 metros, tenía una armadura bien potente y todo. Y recuerden que Goliat era filisteo y en estas tierras era donde se trabajaba todo lo que era la herrería, no así donde vivían los israelitas. Por lo tanto, estos hombres tenían como para poder hacer sus espadas, sus escudos, hacer buenas armaduras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos nosotros desprender de estos capítulos como una conclusión para pasar de lleno a la clase de hoy? Es que nosotros aquí podemos ver cómo Dios no elige a David por una posición dentro de su familia o una posición importante de su familia, ya ante la sociedad, ante el pueblo de Israel, incluso ante otros pueblos, sino que Dios escoge a David, ya, porque David tenía su confianza puesta plenamente en Dios y era un hombre humilde. Y es por eso que entonces Dios escoge y ve su corazón. Como les decía, nos vamos de lleno entonces al capítulo 18, ya partimos en el capítulo 18 y aquí vamos a ver entonces cómo después de todo lo que pasó con el gigante Goliat, de lo que pasó con David, Mila nos comentaba también que David calmaba este tormento que tenía el rey Saúl, ¿cierto? A través de la música.
Y estaba entonces el rey Saúl ahí comentando con David, como haciendo una mini entrevista, sabiendo quién era, perdón, preguntando de dónde venía y bla, 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 cuando entonces entra Jonatán, el hijo del rey Saúl, a escena. Y cuando David y Jonatán se conocen, ellos se hacen amigos, pero de estos amigos, los amigos hermanos, de esto cuando uno dice, este es mi mejor amigo, y uno no comparte al mejor amigo porque uno no quiere que el mejor amigo tenga otro mejor amigo, o sea, ellos se hicieron íntimos, tenían una amistad fraternal única, ¿ya? Entonces cuando David conoce a Jonatán, forman esta relación y ellos sellan esta amistad a través de un regalo o un acto simbólico que hace Jonatán para David. ¿Ya? La palabra dice que Jonatán en ese momento él se saca su manto y después le regala también su túnica, su espada y un cinturón. Algunos dicen, ya como que en ese momento él se saca también su túnica, pero en realidad la palabra no especifica que él se saca la túnica, sino que en diferentes versiones incluso dicen que él le da otras o que le entrega una túnica. En otras versiones dice que le entrega ropas, ¿ya? Pero nunca especifica que le estuviera entregando la túnica que tuviera puesto. Sí el manto, sí le regala también una espada y le regala un cinturón en señal de sellar esta relación de amistad que había entonces entre Jonatán y el joven David. ¿Ya? Saúl no dejó que David regresara a su casa y lo dejó ahí para que viviera con ellos y lo hizo parte de su familia. ¿ya? Así que David estaba con ellos y fue creciendo, ¿cierto? En edad ahí bajo el alero entonces de esta familia eh, de príncipes y reyes. Ya, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, ya David lo hacía, pero con éxito. Entonces Saúl siempre le decía a David que hiciera, no sé, un ejemplo. Yo estoy aquí dando este ejemplo como para que ustedes se imaginen, no sé, lo mandaba a barrer y él barría excelente, lo mandaba a construir y construía excelente, lo mandaba a gobernar algo y lo hacía excelente. O sea, de lo más mínimo, no sé, los mandaba a lavar los platos y le quedaban pero impecables, se llegaban a ver en los platos, no sé, quedaban relucientes. O sea, de lo más mínimo a lo más grande, a lo más magro, ¿cierto? Que Saúl le pedía a David, David lo hacía perfecto, lo hacía excelente, todo lo hacía con éxito. Entonces, fue tanto el asombro de Saúl de ver de que David todo lo que hacía lo hacía bien, de que lo nombró comandante de los hombres de guerra, ¿cierto? Y no solamente tuvo su aprobación, sino que también tenía la aprobación de todo el pueblo de Israel. Entonces, en una ocasión, cuando venía de regreso el ejército de Israel, venía de regreso ya triunfante después de una batalla, ¿qué pasa aquí? Las mujeres, ¿ya? Las mujeres salieron a recibir a estos hombres y los salieron a recibir cantando. ¿Qué es lo que pasó en este... perdón. ¿Qué es lo que pasó aquí en este... episodio de la situación o de la historia? Es que la canción de las mujeres no le agradó a Saúl, porque decía Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000. Entonces en ese momento el rey Saúl dijo, o sea, están diciendo de que David es mejor que yo. Fue como que no, no puede ser. O sea, le dan una canción, todo lo que hace este hombre lo hace perfecto. Lo pongo a hacer lo que sea y lo hace con excelencia. Y además ahora el pueblo lo ama, lo acepta. El pueblo está pero enamorado de David. Y además ahora le hace una canción y me deja a mí por debajo de David. Ah, no, dijo el rey Saúl. Algo no me está gustando. No me está simpatizando todo esto que está pasando con David. Entonces en ese momento hubo ahí como un quiebre en Saúl y comenzó a sentir celo ya y a mirar a David de una forma diferente, pero de mala forma. ¿Ya? Entonces recuerden que Saúl tenía un espíritu atormentador y qué pasó cuando él se enfureció,
fue y tiró una lanza en dos ocasiones a David, pero David estaba ya atento, sabía de que el espíritu atormentador en Saúl era medio traicionero, así que él esquivó esta lanza en 2 ocasiones. Así que en base a esto y en base a todo lo que Saúl fue viendo para atrás de David, que todo lo hacía bien, Saúl le fue agarrando así como miedo a David, pero también odio hacia David, ya no lo quería. Y le tenía este miedo porque Saúl veía cómo Dios respaldaba a David. ¿Ya? Así que todo lo que él hacía lo hacía bien, así que Dios estaba siempre respaldando a David. Así que ya después vino y lo dejó a cargo solo de 1000 hombres nomás, no le dio como tanta autoridad, pero sí lo dejó a cargo de 1000 hombres, ¿ya? Pero así toda la gente lo respetaba, ¿ya? Y lo respetaba por lo que él hacía, pero también por este gran amor que tenía David por Dios, ¿ya? Y eso provocaba aún más miedo y temor sobre el rey Saúl. Entonces, Saúl él había planeado en algún momento de deshacerse de David, ¿ya? Y de qué forma dijo, me puedo deshacer de este muchachito. Y se le ocurrió entonces una estrategia, y que fue entregarle a su hija mayor, que se llamaba Merab, ya se le iba a entregar como esposa. Pero la condición era de que él tenía que ir a la guerra y derrotar a los filisteos. Entonces David dijo, no, pero ¿cómo? Así, si yo no tengo nada, mi familia no es digna, yo no soy digno. Entonces, no, como que de primera él se miró así como en menos, pero después igual estuvo en la guerra, hizo todo bien, para variar David todo bien. Y Saúl, ¿qué hizo? En vez de entregarle su hija Merab a David, fue y se la entregó a otro comandante, ya antes que a este muchacho David, porque él igual yo creo que tenía ahí en su corazón la esperanza de que David no regresara. Otros dicen que fue como por sacarle celos o pica, no sé si esa palabra se escuchará en otros lados o se usará en otros lados, pero fue así como se dice acá al buen chileno, meterle el dedo en la herida. ¿Ya? Y Saúl entonces, ¿qué es lo que pasa? No le entrega a su hija a David, a su primera hija entonces a David, y ahí queda con eso con ganas de vengarse, ver alguna forma como para poder acabar con la vida de David. Seguía pensando este rey Saúl en quitar la vida a David, y cuando Saúl se entera que su hija menor, ya que se llama Mical, estaba enamorada de David, él no le pareció mal porque él lo vio como una segunda oportunidad de acabar con la vida de David, ¿ya? Y el que hace empieza a planear de inmediatamente de qué forma entonces acabar con David. ¿Y qué pasó aquí? Fueron aquí los soldados, como la gente que trabajaba con Saúl, y le hizo llegar como el rumor a David de que esta princesa, la hija del rey Saúl, estaba enamorada de él, y David era igual, pero no, yo cómo, no la voy a mirar porque yo no tengo nada, como que se estaban mirando, soy el menor de 8 hermanos, como que no tengo, como diríamos acá, no tengo ningún brillo, entonces como que él no quería mucho, pero sí, ellos, los entre comillas amigos, ya le decían, no, sí, ella igual él te estaba mirando, entonces trataron como de una u otra forma hacer que David sí sintiera interés en esta jovencita. Y entonces Saúl le envía a David como un mensaje y le dice que como que él estaba de acuerdo, pero David le dice, es que yo no tengo cómo pagar los dotes de su hija, o sea, no tengo plata, no soy millonario, si vivo hasta aquí mismo en su casa, ¿cómo voy a hacer yo para pagar los dotes si no tengo? Entonces, ¿qué es lo que dice Saúl? Mira, no te preocupes, yo plata no necesito, porque plata yo ya tengo, así que no me hace falta, pero lo único que te voy a pedir como dotes para poder casarte con mi hija es que me traigas siempre prepucios de filisteo. Esa es la única condición que pongo. ¿Y cuál era la intención en realidad aquí de Saúl? Porque no era llegar y conseguir 100 prepucios, porque obviamente para conseguir esto había que dar muerte a 100 hombres por lo menos, ¿cierto? Para poder arrancarle el prepucio a estos hombres, porque nadie iba a ir ahí como yo vengo a donar cuando andan con los tarritos así
para las donaciones de los bomberos o de la Cruz Roja, no sé, nadie va a andar donando prepucio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Saúl? Puso ahí como una trampa para que David tuviera que ir a pelear con los filisteos y llevar esos prepucios, entre comillas, porque en realidad lo que él quería es que le dieran muerte a David. Pero David acepta esta condición, entre comillas, inocente, se va a pelear, pero también David sabía de que, porque por eso digo entre comillas inocente, porque él sabía de que Dios lo iba a respaldar, ¿cierto? David era un hombre que era muy temeroso de parte de Dios, por lo tanto, y él sabía que todo lo que él hacía estaba siempre Dios respaldándolo. Entonces se fue David junto a sus hombres y él consiguió no solo 100 prepucios, sino que dice la palabra que él mató a 200 filisteos. Entonces cuando él fue y le entregó a Saúl como el dote, a Saúl no le quedó nada más que entregarle a su hija Mical como esposa, como se lo había prometido. Ya voy a leer acá entonces estos versículos y yo por lo general ocupo la Nueva Traducción Viviente para todas las citas que ocupo dentro de las clases. Rara vez ocupo la Reina Valera, perdón, 1960, más que nada por un tema de vocabulario, que acá está mucho más claro, ya no tiene tanto visteis, disteis y con el is, entonces para la gente es mucho más fácil entender con un lenguaje más actual. Ya, entonces aquí dice, cuando Saúl se dio cuenta de que el Señor estaba con David y cuando su hija Mical lo amaba, le tuvo aún más miedo y quedó como enemigo de David por el resto de su vida. O sea, aquí Saúl no solamente se dio cuenta del respaldo de Dios, sino que también se dio cuenta de cuánto su hija amaba a este hombre. Entonces, no era nada agradable para Saúl ver como que todo el mundo lo amaba, ¿ya? Y no solamente la gente, el pueblo, Dios, sino que aparte hasta su propia familia, su hijo Jonathan lo quería como un amigo hermano y también su hija estaba enamorada entonces de este hombre. Entonces cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser muy famoso. Yo aquí les puse un paréntesis, voy a hacer un paréntesis bien grande, no, voy a hacer un paréntesis porque como les dije en un principio, la relación entre Jonathan y David es una historia que sacan de la Biblia fuera de contexto para malinterpretar una situación, para malinterpretar una amistad y para respaldar una aberración, ¿ya? Lo que es como la vida homosexual. Ya, históricamente hablando, ya los eruditos judíos y los cristianos señalan la relación entre David y Jonatán como un modelo de amistad y un amor puro y fraternal. ¿Ya? Ateos y el mundo LGTB y sus derivaciones siempre buscan una explicación entre comillas bíblica, ya como para refregar al mundo cristiano de que la vida homosexual es correcta, no tiene nada de malo, porque incluso hasta la misma Biblia lo respalda, ¿cierto? Los ateos obviamente no creen en Dios, tampoco creen en la palabra, pero al momento de pelear, por decirlo de alguna forma, con los cristianos, buscan incluso esta historia como un respaldo, ¿cierto?, a lo que ellos piensan, pero en realidad no es correcto, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver como algunos profesores y teólogos que creen en la palabra, por ejemplo, el profesor Robert Pfeiffer, no sé la verdad mucho cómo se pronuncia, que él era un profesor y pastor, ¿cierto?, que se dedicó a estudiar la palabra, como David Pine, J. Thompson, Stan Rummel, Rabbi Israel
Weisfeld y Jerry Landen, ¿ya? Ellos interpretan el texto de una manera tradicional diciendo que la relación de ambos, o sea, de Jonathan y David, es una amistad basada en el respeto y la admiración mutua, ¿ya? Sobre todo en una relación viril, o sea, es decir, una relación, varonil y no homosexual, ¿ya? Aparte, aquí en el original, cuando habla de esto, no habla de una relación amorosa, sino que una relación más bien ágape o filial, perdón. ¿Ya? Así que como les puse aquí, vamos a desglosar esta historia. Yo por lo general ando con un rodete o un tomatito, entonces aquí le puse ese monito como que soy yo. Vamos a desglosar esta historia. Primero, David, según la Biblia, habría nacido una década después, de la ascensión de Saúl al trono, ¿ya? Por lo tanto, la diferencia de edad que habría entre Jonathan y David sería por lo menos entre 25 y 28 años, ¿ya? O sea, David y Jonathan ni siquiera tenían la misma edad. Algunos dicen que se llevaban por pocos años, otros dicen de que tenían más o menos la misma edad, que eran más o menos jovencitos y todo. Con este tema yo creo que es complejo decir como esta edad tiene y esta edad tenía este otro muchacho, etcétera, etcétera, pero más o menos por lo que se desprende, por la historia, por los años, etcétera, etcétera, se podría entonces decir que habría una diferencia entre 25 y 28 años de edad entre estos hombres, ¿ya? Y Jonathan más o menos habría cumplido 46 años cuando él conoce a David, ¿ya? Y David tenía por ahí entre 16 a 19 años, es lo que se cree. Yo aquí le puse 18 como para hacerlo más centrada el tema de la edad. Además, la Biblia relata que al ingresar David a la corte, ya por primera vez, luego de derrotar a este gigante Goliat, Jonathan ya estaba casado, ¿ya? Entonces ya había también una diferencia de edad y todo. En otros lugares, en otras versiones, en otras páginas, en otras partes, uno puede también leer ya que dice de que David tenía entre 16 y 19 años, porque aún no tenía la edad para poder ir a la milicia. Por eso fue de que su papá no lo llamó a las filas, por decirlo de alguna forma, para poder ir a derrotar a este gigante o ir a pelear contra los filisteos. Si bien la palabra dice que solamente los 3 mayores fueron a pelear, ¿cierto? También algunos dicen que es por un tema de edades, ¿ya? De edades que como que todavía no cumplían la mayoría de edad, etcétera, etcétera. Y que por eso más o menos también se basan en este tema, de las edades, que hay una gran diferencia de edad entre ambas personas. Entonces algunos dicen que en realidad la relación que había entre Jonathan y David era una relación como de padre e hijo. Recuerden que Saúl no dejaba que David volviera a su casa, sino que se lo dejó ahí. Entonces Jonathan, ya un hombre grande, casado, vio que llegó un muchacho a vivir con ellos, casi como que lo adoptó como un hijo, y por eso que tenían una relación íntima de amistad fraternal, filial, como de padre e hijo, o de amigos, así como amigos de puñito o de garrita. Ya 2 o segundo. Algunos dicen, ¿y qué hay de Primera de Samuel donde dice que lloraron y se besaron? Ya, esto queda en Primera de Samuel 20, 41, 42. Yo lo voy a leer porque no quiero que queden las cosas así como en el aire. Y dice, y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y besándose el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ya, esto está en la Reina Valera, esto que estoy leyendo. Entonces, este pasaje muestra entonces la vida de David, ya lo vamos a ver más adelante,
a tierras lejanas porque el rey Saúl quería matarlo. Y entonces aquí muestra la despedida de dos amigos que eran muy buenos, como decía, muy grandes, ya amigos muy amigos, que sabían entonces que era esto muy difícil, lo que estaba pasando, lo que estaban viviendo, y que era muy probable que no se volvieran a ver. Entonces, por esta razón de separación de amistad, era que ellos se pusieron a llorar, ¿cierto? Estaban muy tristes. Y entonces, además del hecho de que David y Jonatán se hayan como besado, como dice lo que leímos recién, no muestra una conducta incorrecta, ya que es muy común que el hombre del Medio Oriente se besen en las mejillas para saludarse y para despedirse también, ¿ya? Y antes también, en los tiempos de la Biblia, era muy similar a este gesto de el beso en las mejillas para saludarse y despedirse. ¿Ya? Y además la palabra hebrea que se usa aquí para besarte en el original es nashach, ¿ya? La cual en la Biblia también se usa en otras ocasiones para describir un saludo cultural, ¿ya? De estas tierras, de estos pueblos, que se usaban, por ejemplo, aquí cuando Labán abrazó y besó, ¿ya? Y trajo a su casa a su sobrino Jacob, que está en Génesis 29:13, usa esta misma palabra nashach, ¿ya? También cuando Saúl abrazó y besó a su hermano Jacob, ellos también lloraron, y esto aparece en Génesis 33:4, y también se ocupa esta palabra cuando Samuel, besó a David y lo ungió por rey, también ocupan esta palabra. David besó a Barzillai y lo bendijo, ocupan también esta palabra. Ya, entonces, en realidad aquí fue para expresar entonces como un despido de amigos, ya, un compromiso del uno con el otro, y no de tratarse como una relación homosexual como algunos lo quieren targiversar. Tercer punto, algunos dicen, bueno, y no dice en 1 Samuel 20 y en 2 Samuel 1:26 que Jonatán hace que David jure por su amor por él, así como buscando el lado malo, ¿cierto? Ya, yo voy a leer entonces la primera cita, también en la Reina Valera, que está en Samuel 20, del 13 al 17, dice: pero si mi padre intentara hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán, y aún le añada: si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz, y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues la amaba como a sí mismo, ¿ya? Cuando entonces habla de esto, más que nada, aquí lo que se usa como en este tema de amor, ¿ya? Este término amor es un vocablo, un término hebreo, ya que al traducirlo es ahab, ¿ya? Y que en otras partes de la Biblia también se ocupa este mismo término, esta misma palabra, ¿ya? Y implica entonces un amor filial, un amor más de amistad, ¿ya? Y no un amor de relación entre parejas, sino que una relación entre amigos, como por ejemplo Jacob amaba a José, ya más que a todos sus hijos, Génesis 37:3, ¿ya? Y este hecho es mucho más evidente cuando un poco más adelante leemos: mas todo Israel y Judá amaba, ¿ya? O Ahab a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Ya aquí se ocupa también este término, y obviamente no va a estar todo el pueblo de Israel enamorado enamorado de David como amor de pareja, ¿cierto? Punto 4. Dice, algunos piensan también, y dice, bueno, y nos dice en 2 Samuel 1:26 que ese amor era más maravilloso que el de las mujeres, ¿ya? Entonces yo les voy a leer también esto, también Reina Valera, dice: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres.
Yo cuando leí esto y hablábamos con Mirla, yo le decía, hay que defenderlo, pero no me la hace fácil. Porque cuando uno lo lee así, a simple vista, y como digo, uno no escudriña la palabra o no escudriña más allá, uno dice, claro, no me la están haciendo fácil para poder defenderla. Pero en realidad este término también que se ocupa acá, ya tampoco habla de una relación sexual, ya, sino que se refiere eh, a que ellos tienen un amor único, genuino, que un amor que es que traspasa, ¿cierto? Que traspasa como lo natural en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres cuando aman, eh, ellas como que, a ver, tienen como un amor que excede el tipo de amor que es sacrificatorio, la palabra. No sé muy bien cómo explicar esto porque nosotros como que cuando amamos no solamente a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, cuando amamos a nuestros amigos, a nuestras amigas, nosotros las mujeres somos como apasionadas y lo damos todo, ¿cierto? Somos como lo damos todo, no importa incluso de repente hasta uno quedarse sin nada con tal de ayudar a alguien, ¿cierto? Las mujeres somos apasionadas, en cambio el hombre muchas veces son más como, entre comillas, eh, razonan todo como más frío, como que no le gusta ir como más allá, sino que se limita muchas veces. En cambio, para Jonathan y David, ellos tenían una relación como la de la mujer, en el sentido de que ellos tenían un amor único, que no le importaba como negarse a ellos mismos con tal de que el otro estuviera bien. ¿Ya? Eh, Después el 5. Espero haberlo explicado bien y que se entendiera bien. ¿Ya? Pero dice el 5. ¿Por qué Jonatán en 1 Samuel 18, 1:4 se quitó su ropa frente a David? Ya, ya el versículo, como les dije yo, incluso cuando lo estábamos leyendo, que fue el primer capítulo que vimos, ya esto no dice en ningún momento de que esto fue un acto íntimo, así como estaban entre los dos íntimamente quitándose la ropa, para nada, ¿ya? De hecho, yo se los quiero leer. Dice, lo voy a volver a leer porque ya adelante se los comenté. Dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a su casa, a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él la amaba como a sí mismo, y Jonatán se quitó el manto que llevaba, ya, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte o su cinturón. Ya, como le decían, según la versión que uno lea, algunos dicen que que le dio este manto y ropas, otro que le dio ropas, otro que le dio el manto, la túnica, el cinturón, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que importa es que esto no fue un acto íntimo, sino que fue un acto público, ¿ya? Y que en ningún momento habla de que ellos quedaron desnudos, como algunos dicen y piensan, como que, ay, es que se quitó la ropa enfrente de David, ¿ya? Pero no lo dice así, no menciona nada ya acerca como de una actividad sexual o alguna cosa extraña, ¿ya? Sino que habla de que hicieron un pacto, ¿ya? Hicieron todo esto, pero especificando que lo único en realidad que él se quita, así como de lo que él llevaba puesto, era el manto, ¿ya? Que acá dice, no menciona nada acerca de una actividad sexual que pueda llevarnos a creer que hay que hay un componente sexual en el pasaje, ¿ya? Antiguamente era frecuente presentar entonces la armadura y las prendas de vestir el uno del otro entre algunos guerreros como una muestra de amistad, ya de manera que con su acción, o sea, lo que hizo Jonathan a David, lo que estaba haciendo Jonathan era rendir un tributo a este hombre ya que había ganado esta batalla recién, que recién había matado a este gigante Goliat del cual todos tenían miedo. ¿Ya? Y esto, como le decía yo, fue un acto público y no íntimo. Ya, nosotros igual cuando estuvimos comentando un poco este tema con Mirla, porque yo le decía no avanzo nada, le digo, llevo días pegada en este capítulo,
porque es complejo, es difícil, y como en el capítulo 18, donde empieza a nombrar el tema de la amistad entre Jonathan y David, y Mirla me decía, por lo mismo yo no avancé más en mi clase. Pero es porque obviamente hay mucha gente que quiere malinterpretar toda esta situación, ¿ya? Y nosotros, al contrario, queremos que a usted le quede súper claro la relación que había entonces en estos dos hombres, que era una relación pura, fraternal, ¿cierto? De amigos, incluso hasta, como decía, medio paternal de Jonathan con David. Y cuando hablábamos con Mirla sobre este tema, nosotros decíamos, así como los guerreros se intercambiaban armas o prenda y cosas así, lo mismo lo hacen los futbolistas hoy, como en el hoy, cuando están jugando con equipos contrarios, terminan de jugar, a lo mejor fueron todo el proceso este tiempo de casi 2 horas jugando como rivales a la pelota o al fútbol, termina esto, independiente de quién ganen, ya como salga el tema del marcador, igual algunos se acercan al contrincante y se cambian camiseta, ¿cierto? Y eso lo hacen como un acto público, entonces uno, no por eso uno decir, oye, el que se intercambió camisetas con el otro deben ser homosexuales, para nada, ¿ya? Entonces, aquí de nuevo yo, concluyendo, ya, ¿eran David y Jonathan homosexuales? No, para nada, ¿ya? Para creer entonces que David y Jonathan eran amantes homosexuales, ya se tiene que ignorar la simple lectura de la escritura, o sea, mal interpretar la palabra, ¿ya? Hay que tener una buena comprensión lectora, pero también una buena comprensión histórica, ¿ya? Y tradicional del texto, de la palabra. Ya David y Jonathan, ellos fueron excelentes amigos, verdaderos amigos, amigos de Garrita, de Dominique, ya de Puñito. Ellos eran hermanos, amigos como padre e hijo, ya por la diferencia de edad, ellos eran muy buenos amigos, pero nada más que eso. ¿Ya? Sin olvidar entonces que la palabra se vuelve siempre en contra de los homosexuales, y hay muchas citas bíblicas que respaldan esto, ¿ya? Y Dios condena entonces esta práctica homosexual, no está de acuerdo, ¿ya? Entonces, cuando incluso se han levantado en este último tiempo iglesias apoyando esta causa, yo en realidad no entiendo cómo, si la misma Biblia respalda el que Dios aborrece la relación homosexual, ¿ya? Y lo podemos ver en Levítico, en Romano, en 1 Corintios, en 1 Timoteo, en el libro de Judas, en Pedro, en 2 de Pedro, ¿ya? Y voy a leer yo aquí, tengo la cita entonces de Levíticos 18:22, que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Después el Levítico 20:13 dice: si alguno se ayuntare con varón como lo hace con mujer, es abominación. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. En Romanos 1:26-27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la tribulación debida a su extravío. ¿Ya? Y así hay muchas, como les decía, citas bíblicas que respaldan esto, el que Dios aborrece esta relación, por lo tanto no iba a dejar una enseñanza incorrecta. Como les digo, es muy importante leer y escudriñar la escritura, no quedarse con una versión, no quedarse con lo que uno escucha, sino que escudriñar la escritura, tener una buena comprensión lectora, una buena comprensión histórica, ¿ya? Porque muchos, y yo he escuchado de verdad mucha gente que predica más que de la palabra de uno mismo, ¿ya? Y en la palabra hay, pero demasiados ejemplos, demasiada historia para hablar al momento de predicar, perdón, sin tener necesidad de hablar de uno.
Cuando uno predica tiene que hablar de quien corresponde, que es de Dios, ¿ya? Y todo está en la palabra. Uno tiene que escudriñar, ir a lo histórico, ¿ya? Ir al contexto de la palabra. Cuando uno entiende y tiene el contexto histórico, tiene el contexto de en qué situación estaba escrito tal cosa, etcétera, etcétera, uno entiende más profundidad todas las cosas. Esa fue mi conclusión. Entonces continúo con el capítulo 19 entonces de este primer libro de Samuel, ya cuando Saúl intenta matar a David. Entonces Saúl sabía entonces perdón, desde mucho antes, a capítulos atrás, de lo que nosotros podemos ver, de que en realidad él estaba destituido del reinado, ya que la corona no iba a ser para él para siempre, ni siquiera para su generación. Si bien Saúl estaba empecinado en que su hijo Jonatán siguiera en el reino, en el gobierno, siguiera con la corona, no era en realidad lo que Dios había hablado. No sé si ustedes se acuerdan, en el capítulo 15, ya cuando Dios le había entregado una orden a través de Samuel al rey Saúl de que tenía que ir y pelear, ¿cierto? Y tomar entonces acabar, perdón, con la vida de todos los madianitas y que no tenía que quedar ninguno vivo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace Saúl? Él se quedó con el ganado y también con el rey, así como aquí, no sé, tengo un trofeo, no sé. ¿Y qué es lo que pasa? Samuel obviamente él se enoja mucho, como profeta de Dios, él también le dice, pero ¿cómo no seguiste las instrucciones que Dios te había entregado? ¿Por qué hiciste las cosas mal? Entonces en ese momento le dice, mira, así como tú hiciste todo mal y todas estas cosas, el Señor entonces te desecha como rey y él le dice así como, no, no, por favor, ¿y qué es lo que hace en ese momento? Saúl va y le agarra la punta del manto y el manto se rompió, se hizo tira, se rajó. Y Samuel ahí como, uy, le dio más rabia todavía, se enojó más aún y le dijo, Jehová te ha rasgado hoy a ti del reinado de Israel. Y se lo ha dado a otra persona que es mejor que tú. ¿Cierto? Esto obviamente que yo le estoy contando al principio no está en el capítulo 19 de Primera de Samuel. Yo porque se los cuento aquí antes de comenzar, es porque el rey Saúl, él había dado una orden de matar a David. ¿Y por qué había dado esta orden? Porque él estaba muy molesto, porque en algún momento cuando pasó esto con Samuel, Saúl no sabía quién iba a ser esta persona, ya que iba a ser mejor que él, no tenía idea, pero de a poco se fue dando cuenta cómo este hombre que en algún momento se le había profetizado que iba a aparecer, estaba tomando forma, ¿cierto? Y la forma que estaba tomando era forma de David, porque se le fue aclarando de a poco a alguien que fuera mejor que él, hasta la misma gente cantaba que David mataba más gente que él y todo, y que era mejor. Entonces obviamente Saúl estaba furioso porque se fue dando cuenta de esto, ¿ya? Así que Saúl sí ideó un plan y lo podemos ver acá en este capítulo 19, cómo idea este plan para ir en contra de David. Ya, él tuvo como dos oportunidades anteriormente, como lo vimos en el capítulo 18, para poder matar a... perdón. Ay, disculpen. Perdón, estoy un poco resfriada. Para poder matar a David y no le funcionó. Entonces, ¿qué es lo que hace ahora? Ya da la orden de matar a David, ya. Y David sale huyendo, porque obviamente no se iba a quedar ahí para que lo mataran. Pero Jonathan le dice a David que no se esconda de que él va a hablar con su papá, porque él no pensaba que realmente era real, a lo mejor estaba un poco molesto por otras cosas, no sé, pero ¿cómo lo iba a matar si el papá lo conocía de siempre? Entonces le dijo que se quedara tranquilo y que él iba a hablar con el papá. Entonces cuando Jonathan va hasta su papá Saúl, le dice, papá, mira, tú dijiste tal cosa, pero recuerda que David es parte de la familia, ha vivido con nosotros hace tanto tiempo, él derrotó al gigante que nadie podía derrotar, ya él toca el arpa para ti para que se calmen tus demonios, entonces ¿cómo tú vas a hacer algo así? Le dice, si eres un fiel guerrero, todo lo que hace lo hace bien. Entonces, él empezó como a recordar, entonces,
Saúl fue como ya está bien, que venga de vuelta, lo acepta entre comillas a que regrese y que en realidad se supone que le iba a perdonar la vida, que regresara nomás. Pero cuando David regresa, a Saúl nuevamente le dan los arrebatos o sus demonios lo atormentan y él le tira otra vez una lanza a David, ya, y David, gracias a Dios, otra vez más le esquiva, pero dijo David, aquí no me quedo, me voy, no vuelvo más, porque ya lo intentó 2 veces y lo sigue intentando, no, es que este hombre realmente me quiere matar. David tenía súper claro que Saúl quería matar, lo quería matar, que quería matar a David. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Sale huyendo de la casa de Saúl y Saúl da la orden de que lo busquen, ya, que se vaya a donde sea que vaya David, que lo busquen y que lo maten. Entonces, ¿qué hizo David? Se fue corriendo hasta su casa y se escondió y los soldados de Saúl fueron a buscar a David y sale la esposa de David, que se llamaba Mical, ¿cierto? La hija menor del rey Saúl. Y ella dice, no, David no está, o sea, está pero no está, lo que pasa es que él está enfermo, le dice, entonces no está disponible, entonces no puede salir. Entonces los soldados le decían, bueno, lo vamos a esperar a que se mejoren, y ahí estaban. Entonces, cuando fueron y dijeron a Saúl, no, que estaba David, pero estaba enfermo. Entonces Saúl le dijeron, pero ¿qué están esperando? Vayan y traigan de vuelta que la misma cama que yo lo mato. Entonces, ¿qué es lo que hizo Mical? Ella fue y acostó una estatua ya en la cama, como que era David, y puso piel ahí como en la parte de la cabecera o de la almohada, ya como para que fuera tipo el pelo, y con la única intención de engañar a los soldados. Entonces, cuando Saúl preguntó y los soldados le dijeron que estaba enfermo y le dijeron, no vayan nomás y me lo traen que sea enfermo, con cama y todo, pero yo lo voy a matar, los soldados partieron de vuelta a buscar a David y ¿qué es lo que hizo Mical? Lo ayudó a salir por la ventana ya con una cuerda. Y entonces cuando regresaron los soldados para sacar a David con cama y todo de la habitación, se dieron cuenta que en realidad Mical los había engañado y que no estaba David ahí. Entonces Saúl se enojó mucho con su hija porque había ocultado a David, pero Mical, astuta, como las mujeres, ¿qué es lo que hizo? Le dice, lo que pasa es que yo no, lo tuve que hacer porque David me amenazó de que si yo decía algo él me iba a matar. Ella no lo hizo por estar en contra de David, sino que en realidad lo hizo de una otra forma como para poder ayudarlo, ya así como de que no le fueran a hacer nada, ni nada malo, ni pasara nada extraño, porque ella lo que quería era que David estuviera con vida. David era su esposo, la palabra dice que ella lo amaba mucho, ¿ya? Entonces David, ¿qué hace cuando él sale de esta ventana? Lo que hace es, se va directo hasta Ramá. ¿Por qué se va hasta Ramá? Ya porque allá vive a Samuel. Recuerdan que ahí vivían los padres de Samuel. Samuel estuvo entonces en algún momento viviendo en un palacio, pero después él se fue a vivir también hasta las tierras de sus padres, a Ramá. Entonces David se fue hasta Samuel con la intención de contarle todo lo que había pasado, ya cuando llega hasta Samuel le dice todo lo que había hecho Saúl en su contra, todo lo que había tramado, le comentó que había dado la orden de que lo mataran. Entonces obviamente Samuel se enojó mucho por lo que estaba escuchando de parte de David, porque no le parecía lo que escuchaba, o sea, no puedo creer lo que escuchan mis oídos. Y así que ¿qué hizo Samuel? Se lo llevó a vivir con él, ya se lo quedó, ya por una forma como de esconderlo, pero también de protegerlo. Y entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? ¿Ya? Se entera de que David estaba con Samuel y envía una tropa, ¿ya? Hasta Ramá para poder matar a David, pero cuando esta tropa llega hasta donde estaba Ramá, se encontró con un grupo de profetas que estaban profetizando y se empezaron a profetizar junto a estos profetas. Entonces, ¿qué hace Saúl? Envía otra vez otras tropas, por segunda vez, hasta Ramá y pasa exactamente lo mismo. Así que Saúl envía por tercera vez ya tropas hasta Ramá, pero también estas terceras tropas se encuentran con estos profetas y también terminan profetizando.
Entonces no pudieron hacer nada de lo que le había dicho Saúl porque terminaban profetizando. Así que Saúl, enojado, ya queriendo matar de una vez por todas a David, fue y dijo, no, esto no puede quedar así, voy a ir yo mismo a matar a este hombre. Así que partió Saúl hasta Ramá, ¿cierto? Hasta donde estaba eh, David, y cuando llega hasta el lugar para poder matar a David, ¿qué pasó? Estaba, hasta él terminó profetizando. Ya cuando llega hasta el lugar, Saúl que dice, ¿dónde está Samuel y dónde está David? ¿Dónde están estos? Así como todo furioso. Entonces se puso a preguntar y la gente le dijeron por dónde tenía que ir para encontrarse con él, y cuando llega ahí Saúl, como le decía anteriormente, también se puso a profetizar ya hasta que llegó a Nayot. Entonces ahí se quitó la ropa, tirones, y quedó desnudo acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche profetizando en presencia de Samuel. La misma gente decía, ¿qué? ¿Hasta Saúl puede profetizar? No, no lo puedo creer. Y el capítulo 20, ya, en el capítulo 20 nosotros nos vamos a encontrar cuando David se encuentra con Jonatán y le dice, mira, no sé qué es lo que yo he hecho, cuál es mi delito. Realmente no entiendo cómo yo ofendí a tu padre, por qué él está tan empecinado en quitarme la vida. Realmente no entiendo qué pasa. Entonces, Jonatán, ya, yo creo que él como hijo, que amaba obviamente a su padre, pero también a su amigo, yo creo que se sentía así como entre la espada y la pared, y sin querer ver la realidad de las cosas, le dice entonces ahí a David que espere, que ya que él iba a tratar de hablar de nuevo con su papá, eh, y que quizás no es tan así como él piensa, que él no cree de que su papá lo quiera matar, porque si fuera así, que realmente lo quiere matar, así, porque a lo mejor otras veces que decía cosas lo hacía de enojado, pero si fuera realmente cierto que lo quiere matar, el papá se lo hubiese dicho, así como conversar en una conversación de padre e hijo, ¿sabes qué? Voy a matar a David. Pero David le dijo, mira, yo te voy a sacar la venda de los ojos. De verdad, amigo, tu padre sabe que tú y yo somos muy amigos, amigos como hermanos, y que nosotros nos contamos todo, 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 todo. Es obvio que él no te va a decir esto. Obviamente no te va a decir, oye, yo sí de verdad voy a matar a tu amigo, porque él sabe que si él te dice lo que quiere hacer, todos los planes, tú vas a venir y me lo vas a contar. Pero mira, yo te juro que estoy a un solo paso de la muerte, y te lo juro por el Señor y por tu propia alma que tu padre me quiere matar. Así que David, ¿qué es lo que hace? Le pide a Jonathan que lo deje entonces esconderse y que como iban a comenzar entonces la fiesta de la luna, que esta fiesta se celebra por 3 días, y él le correspondía sentarse ahí al lado de Saúl, le dice, mira, hagamos algo, yo me voy a ir a esconder, y si el rey Saúl pregunta, tú dile que yo me fui hasta Belén nomás a pasar la fiesta con la familia. Y si Saúl se enoja, entonces porque realmente yo tenía razón y que él me quería matar. Pero si no se enoja, entonces es porque él me va a perdonar la vida. Entonces, si yo tenía pensamiento errado en contra de tu papá, perdóname, o si no, quítame tú mismo la vida, ¿ya? Porque no puede ser, a lo mejor yo estoy mal interpretando, pero estoy seguro que no. Entonces, Jonathan y David salen al campo, entonces para acordar una señal, de qué forma le iba a poder decir Jonathan a David realmente los planes del papá, ¿cierto? Entonces dice, mira, tú te escondes en esas piedras que tú sabes. Y dice Jonathan, entonces yo voy a venir con mi escudero, ¿cierto? Yo voy a tirar las flechas cerca de la roca, y si yo le grito, ay, voy a tirar entonces esto, y si yo le grito al muchacho, oye, por ejemplo, al niño que va a buscar las flechas, y si escuchas que yo digo, están de este lado, entonces tú sabrás que las flechas no es que estén realmente de ese lado,
sino que no hay ningún problema, tú puedes regresar. Pero si yo grito, ve más lejos, las flechas están más adelante, entonces significa que tienes que huir de inmediato porque mi papá realmente te quiere matar. Entonces Jonathan le dice a David, listo, quedamos en eso. Cuando comienza entonces la fiesta, ¿cierto? Esta fiesta de 3 días, pasa de que el primer día Saúl no dice nada, pero ya el segundo día le llama la atención y le dice, ¿y David dónde está? ¿Por qué su puesto está desocupado? Entonces ahí Jonathan le dice, no, lo que pasa es que uno de los hermanos le dijo, vino por David, le dijo que fuera a pasar las fiestas con ellos, y David dijo que bueno, entonces David me rogó a mí si le daba permiso para ir, y yo le dije que bueno, que fuera nomás, no había problema. Entonces él se fue a pasar esta fiesta allá en Belén con su familia. Entonces Saúl enfurecido, obviamente no estuvo de acuerdo con esto que le estaba diciendo Jonathan y se enojó mucho. Ya, entonces como decía diciendo, entonces el primer día pasa esto, el segundo día pasa lo otro, se enoja demasiado entonces Saúl. Voy más adelante con la historia que las diapositivas. Me pongo a contar la historia, me meto demasiado en la historia que me olvido avanzar las diapositivas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl con Jonathan cuando Jonathan le dice, bueno, que lo dejó ir? Él se enojó mucho, mucho, mucho y le dice, ¿por qué hiciste eso? Tú, hijo de la prostituta, en una versión dice, hijo de la inconversa, pero lo trató mal. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? Así como, ¿pero por qué? Dice, mientras ese hijo de Isaías está vivo, jamás vas a ser rey. Le dijo, ¿cómo puede ser tan tonto? Una cosa así le dijo. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Dice, pero ¿por qué tiene que morir? Le dice Jonathan. ¿Qué te ha hecho? Entonces Saúl le dijo, viene así, le tira su lanza también, y Jonathan, la esquiva. Y cuando sucede esto, por fin Jonathan abrió sus ojos y se dio cuenta que realmente su papá sí quería matar a David. Obviamente Jonathan se entristeció mucho porque su papá, a quien él honraba, respetaba y amaba, quería matar a su amigo, quien amaba, respetaba y honraba. Así que a la mañana siguiente Jonathan salió entonces al campo y se llevó a este muchacho con la flecha y todo como habían acordado con David. ¿Y qué pasa? Tira una flecha y manda al niñito o al niño, al escudero y todo a recoger la flecha y empieza a gritar, ¡la flecha está más adelante! Entonces, ¿qué pasó en ese momento? David entendía perfectamente el significado de esa frase y era que realmente el papá lo quería matar. Así que él se entristeció mucho y Jonathan no aguantó la tristeza, la pena por lo que estaba pasando y esperó hasta que el niño se fuera, que ya no hubiera nadie, y se fue al final hasta donde estaba David. Se supone que no tenía que hacerlo porque no querían que nadie lo fuera a descubrir en dónde estaba escondido, pero él no aguantó y se fue hasta David y ahí lo abrazó y ambos lloraron, David más que Jonathan, por esta tristeza porque sabía que ellos no se iban a ver nunca más, ¿cierto? Así que Jonathan le dice a David, ve en paz, porque nos hemos jurado lealtad el uno al otro en el nombre del Señor. Él es testigo del vínculo que hay entre nosotros y nuestros hijos para siempre. Después David se fue y Jonathan regresó a la ciudad. Y esta historia continuará. Yo la dejé hasta acá porque me quise como enfocar en la relación que había entre Jonathan y David, en esta relación de amistad, ya, para ir despejando algunas dudas. Y después los capítulos que vienen a continuación están centrados netamente en la vida de David
con alguien, David con este, David con el otro, pero ya comienza más de lleno a lo que es David. Entonces hasta aquí quise dejarlo entonces esta historia donde vimos en una clase lo que vendría siendo la vida de Jonatán. Nosotros escuchamos la primera vez hablar de Jonatán en el capítulo 13, capítulo 14 del primer libro de Samuel, y acá ya vimos esta relación de amistad fraternal, como decía, filial, entre estos varones de Dios. Y de una u otra forma, Jonatán nos muestra igual siempre el camino, porque la vida de David es muy mesiánica, ya nos hace como un paralelo de lo que vendría siendo la vida de cierto nuestro Señor Jesucristo. Entonces también Jonathan de una otra forma nos estaba mostrando entonces el camino, o él estaba él entendía la importancia que iba a tener David sin importar lo que a lo mejor el papá quisiera. Jonathan sabía de que se le había dicho de que ellos no iban a seguir con el reinado más adelante por el error que había cometido su padre. Esto que yo le estoy diciendo no sale explícito en la palabra, pero sí Jonathan dice en una, o sea, si mi papá hubiese querido hacer esto, él me lo hubiese contado, porque él me lo cuenta todo, o sea, somos de hablar. Por lo tanto, uno sí puede desprender de que él sabía todas estas cosas, incluso las profecías que se le entregaron en secreto, por decirlo de alguna forma, al rey Saúl. Entonces, Jonathan incluso le dice a David, o sea, que nuestra familia siga siendo familia, que nuestras familias se honren, se amen, se respete. Incluso Jonathan le dice, yo conozco como tu liderazgo, solo no te olvides de mí y que yo pueda estar ahí como tu brazo derecho, porque yo sé quién eres tú. Entonces Jonathan le tenía a David un cariño único que no le tenía envidia. Cuando uno ama a su hermano, a sus amigos, uno no les tiene envidia, uno se alegra de los triunfos de los hermanos, de los triunfos de los amigos. Cuando es una amistad de real, uno se alegra, ¿cierto? Uno no le tiene envidia, uno no dice, ay, qué lata, es como que uno que abraza como al amigo, pero por detrás le está clavando el cuchillo, el puñal, como se dice. Jonathan era sincero con David, David con Jonathan, y Jonathan era, yo sé que en ti hay un liderazgo y solo no te olvides de mí y que yo pueda estar ahí sentado al lado tuyo, a tu diestra, ser yo tu mano derecha. Entonces en ello había una hermosa relación de amistad filial, como dijimos anteriormente, y por eso quizás tomamos 3 capítulos, pero abarcamos casi toda la clase o toda la clase para conocer entonces esta historia de Jonathan y David, ¿ya? Así que nos vemos la próxima clase.